Buenos días a todos y todas. Bienvenidos al espacio académico interactivo del PINC. En esta ocasión nos presenta el maestro Óscar Javier Ruiz Maraver su tema: factores que determinan la vulnerabilidad social en una comunidad costera del Golfo de México, amenazas del cambio climático. Él es doctorante en el posgrado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable del Colegio de la Frontera Sur. Él nos va a presentar los avances de su investigación y posteriormente la doctora Laura Elena Vidal nos va a dar su retroalimentación, no sin antes leerles su semblanza. Adelante, Oscar, y bienvenido. Gracias, Abril. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta presentación voy a hablar un poco acerca de mi proyecto de investigación doctoral, específicamente el capítulo 1, el cual aborda principalmente la estimación a la vulnerabilidad social de una comunidad costera ante amenazas de cambio climático y la manera en la que determinamos cuáles son esos factores que están influyendo dentro de la misma. Solo como para dar un pequeño parteaguas. Las zonas costeras, como sabemos, son zonas sumamente productivas en las cuales pues nos ofrecen muchos beneficios, servicios ecosistémicos que nos benefician de manera indirecta y directa, y lo cual favorece que se lleven a cabo ahí muchísimas actividades económicas que dan pauta al desarrollo económico, y esto a su vez favorece o motiva a las personas a concentrarse dentro de estas zonas. Esto es importante dentro del contexto de cambio climático porque justamente las zonas costeras son los sistemas que más expuestos se encuentran a algunos de los efectos de cambio climático y que al mismo tiempo los impactan. Entre los principales pues están, por ejemplo, el aumento de la temperatura, por ejemplo, en la superficie de los océanos, la acidificación de los mares, el aumento, la intensidad de todos los eventos hidrometeorológicos extremos, así como el aumento del nivel del mar. Aquí, por ejemplo, les presento una gráfica en donde se ha hecho un estudio histórico, donde se revisa cómo se ha incrementado la temperatura de la superficie del océano desde 1880 hasta el 2020, en donde hay un incremento a nivel global del 0,69 grados centígrados. Esto puede aumentar o disminuir, variar, dependiendo de la zona geográfica en la que podamos llegar a estudiar. Por otro lado, en cuanto a la acidificación del océano, podemos ver un estudio de correlación en donde al aumentarse el dióxido de carbono disuelto dentro del mar, podemos observar cómo hay una tendencia a disminuir el pH. Esto quiere decir que se va acidificando el mar, e incluso podemos ver los datos históricos en azul, y en rojo podemos observar las tendencias proyectadas a partir de estos datos. Otra amenaza de cambio climático que es muy palpable y que va a afectar bastante a las costas es el aumento del nivel del mar. Aquí, por ejemplo, tenemos un escenario proyectado para el 2100 con base en las tendencias de emisiones de dióxido de carbono, en la cual va a haber un incremento del nivel del mar y estar afectando algunas de las costas, principalmente el sur-sureste, como podemos verlo aquí en rojo. ¿Por qué es importante mencionar estos efectos? Porque los efectos del cambio climático podrían potencialmente agravar los impactos ya presentes dentro de las zonas costeras que se suscitan debido a las actividades económicas que operan ahí. En el caso de México y las zonas costeras, esto es relevante porque en todo nuestro país podemos ver que 17 estados son costeros y albergan a aproximadamente a 58 millones de personas, lo cual representa casi el 50% de la población total mexicana. Entonces, es imprescindible, en este caso, en el contexto de cambio climático, estudiar la vulnerabilidad para saber quiénes o qué son vulnerables a las amenazas de cambio climático, a qué amenazas son vulnerables y por qué son vulnerables a las amenazas. Solo para mencionar un poco, existen múltiples
formas de abordar la vulnerabilidad en cualquier contexto, no solamente en el cambio climático, así como metodologías. Yo en mi trabajo de tesis estoy utilizando el concepto de vulnerabilidad social en el contexto del cambio climático, que puede ser definido como aquella susceptibilidad de algunas poblaciones a sufrir los efectos negativos de las amenazas o peligros del cambio climático, así como su incapacidad para poderles hacer frente. En este caso, la vulnerabilidad se comprende de tres elementos o de tres atributos, los cuales son la exposición, que de manera muy simplista, la exposición es un elemento el cual relata el nivel de contacto que tiene una entidad, y por entidad podemos llamarle una persona, un hogar, una comunidad, una ciudad, una nación, con respecto a una amenaza en particular. La sensibilidad, a grandes rasgos, otro de los elementos de la vulnerabilidad, nos habla del grado que puede sufrir o la susceptibilidad que puede llegar a tener esta entidad de la que les hablo ante una amenaza específica. Y finalmente, la capacidad adaptativa, que es una característica que tenga esta entidad para poder hacer frente al cambio, a las amenazas de cambio climático, para adaptarse o incluso para adelantárseles y no permitir que sufra algún impacto. En este contexto, yo decidí trabajar con la vulnerabilidad social en un contexto local, a nivel de comunidad de zona costera, debido a que no existen tantos trabajos aquí en México que se aborde esta vulnerabilidad social a esta escala. Entonces, los objetivos de mi trabajo fueron cuatro. El primero fue identificar cuáles son las amenazas presentes de cambio climático que afectan a una comunidad costera, para conocer a fondo cuál es la problemática que ellos enfrentan. El segundo es analizar si tenían estas personas o esta comunidad estrategias de adaptación implementadas para hacerle frente a estas amenazas y qué tan efectivas eran de existir. El tercero fue el de evaluar la vulnerabilidad social de la comunidad costera como tal, es decir, estimarla. Y finalmente, el último objetivo fue el de determinar qué factores presentes dentro de la vulnerabilidad contribuyen más a esta, con el fin de generar respuestas que permitieran hacerle frente a estas amenazas específicas de esta comunidad en específico. El lugar de estudio corresponde a la comunidad costera de Lerma, Campeche, que está ubicada a 8 kilómetros de la ciudad capital, Campeche, valga la redundancia, y se escogió por dos razones. Actualmente es una zona de transición entre lo rural y lo urbano. Se quedó, digamos, un poco estancada debido a que tenía intenciones de ser industrializada, principalmente, que se caracterizaba o tenía un auge camaronero, del camarón rosado, en el cual se explotaba y se comercializaba en la década de entre los 60 y los 80, y esto trajo un boom económico. A la par, existe dentro de esta comunidad una termoeléctrica que provee de electricidad a diferentes zonas, o le proveía de electricidad a diferentes zonas en el pasado, a diferentes estados, principalmente a Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Entonces, debido al declive de la actividad camaronera, Lerma quedó en esta transición, atrapado, por así decirlo, en esta transición de lo rural hacia lo urbano, y pues se enfrenta a problemas de ciudad grande como tal, ¿no? Por ejemplo, se enfrenta a problemas de desempleo, se enfrenta a problemas de cambio de uso de suelo, y hay un proceso de expansión de la mancha urbana. Otra situación por la cual se eligió estas características, consideramos que pueden estar vulnerando a la comunidad frente a amenazas de cambio climático. Y otra situación por la cual, o otras características por las cuales decidimos utilizar esta zona de estudio, fue la ubicación que tiene frente al Golfo de México. Como podemos observar, exactamente dentro de la línea de costa, podemos observar que hay muchas casas en toda la línea de costa, y que históricamente ya también han sufrido de algunos embates de ciclones tropicales e incluso huracanes, ¿no? De hecho, en algunos casos, algunos hogares no se han podido recuperar debido a los impactos de algunos huracanes. La metodología que utilicé fue mixta. En ella utilizamos una metodología cualitativa y una metodología cuantitativa. La metodología cualitativa principalmente tuvo el objetivo de hacer un trabajo etnográfico para
poder profundizar en la problemática que había dentro de la comunidad costera. Para ello nos valimos de hacer entrevistas semiestructuradas. Se hicieron 25 a actores clave dentro de la comunidad, como ejidatarios, líderes de pescadores, a los comisarios actuales y a su ayudante, así como a algunos de los excomisarios y a los líderes de colonia. Se entrevistó a estas personas por la situación en la que se encuentran y su papel dentro de la misma comunidad para poder darnos datos históricos. Estábamos buscando datos históricos más allá de 40 años que nos permitieran tener un buen conocimiento de la situación en la comunidad. Posteriormente, los datos y las grabaciones que se hicieron con el consentimiento de estas personas, se codificó la información con esta herramienta de Maxda para poder clasificar y organizar la información que obtuvimos, y con base en esta información pudimos identificar las amenazas, y una vez teniendo estas amenazas pudimos seleccionar las variables que iban a conformar los indicadores para estimar la vulnerabilidad de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. Una vez teniendo estas variables, entonces se procedió a seguir la metodología cuantitativa, que su objetivo no fue otro más que el de estimar la vulnerabilidad y determinar cuáles son los factores que juegan un papel importante dentro de esta para la comunidad costera de Lerma. El primer paso fue, con estas variables, realizar una serie de preguntas y aplicarla a través de encuestas a nivel de hogar para cada uno de Lerma. Se aplicaron 87 de ellas, y una vez que se obtuvieron estos datos, se les asignó un peso. Este peso fue a través de la escala de Likert. ¿Por qué? Porque las preguntas eran categóricas y entonces permitía hacer una adecuada normalización. Posteriormente, a asignarle los pesos, se hizo una depuración de aquellas variables que no tuvieran una buena adecuación muestreal para poder, con una matriz de correlación antiimagen, y posteriormente llevar a cabo un análisis de los componentes principales para poder determinar qué factores son los que más influyen dentro de la vulnerabilidad. Posteriormente, considerando o teniendo en cuenta los pesos de estas variables en la escala de Likert, lo que se hizo fue agregar todos los indicadores para calcular la vulnerabilidad social, es decir, todas las variables de la exposición se sumaron. Todas las variables de sensibilidad fueron sumadas, tal como aparece en la fórmula, así como para la capacidad adaptativa. Finalmente, teniendo esta agregación, lo que se hizo fue obtener el índice de vulnerabilidad social a través de esta fórmula, en donde el índice de exposición tiene un efecto aditivo al índice de sensibilidad y se le resta al índice de capacidad adaptativa. Los resultados de la parte cualitativa fueron dos principalmente: la identificación de las amenazas. Uno de estos fue, por ejemplo, los huracanes, ¿no? Todas las personas entrevistadas nos mencionan que los huracanes son uno de los principales efectos del cambio climático que generan impactos dentro de la comunidad. Estos impactos, como ven aquí en esta gráfica de pastel, los principales son la destrucción de la carretera principal, el daño total a inmuebles y afectación a embarcaciones. Cada uno tiene un porcentaje de acuerdo a lo que estipuló cada uno de los entrevistados. Aquí podemos ver cómo en algunos hogares asentados en la línea de costa permanecen destruidos desde el último huracán, que fue Roxanne en 1995, y hasta la fecha no han tenido esa capacidad para poder volver a recuperarse de los daños. Y en cuanto a las estrategias para hacerle frente, pues tenemos que las principales son la elevación de cimientos con un 24%, mejoras en materiales del hogar, debido a que muchas casas anteriormente cuentan que solían ser de madera o incluso de tierra y paja. La estrategia de fondeo, principalmente para las embarcaciones, en las cuales consiste en llevar mar adentro de las embarcaciones hasta que pase el huracán, ¿no? Otro de los efectos del cambio climático que afecta o que impacta a la comunidad son las precipitaciones extremas, en donde pues los principales impactos son la inundación de hogares, así como el bloqueo de carretera. Esto, aunado al aumento de la población de mosquitos, serían como los principales impactos de las precipitaciones. Aquí podemos observar como una de las calles principales se inunda cada vez que o llueve muy fuerte o llueve de manera constante durante varios días. Y
Y en cuanto a las estrategias que utilizan para precipitaciones extremas, pues al igual que en huracanes, es la elevación de los cimientos, la fumigación para combatir al dengue y la mejora de materiales en el hogar. Algo que se descubrió que es importante y que lo mencionaron todos los entrevistados es que el lerma de la comunidad costera puede ser zonificada en función de los impactos que tiene debido a las características geográficas principalmente de la comunidad. Entonces, debido a que tiene estas diferencias geográficas, podemos zonificar en 4 zonas a Lerma. La primera, en naranja, es la línea de costa, que se encuentran muchos hogares aquí establecidos. La zona de Quila o una zona baja en donde antiguamente era un humedal, una pequeña laguna, donde incluso los primeros habitantes iban a cazar patos y que por lo tanto es una zona pues inundable. La tercera zona sería el Parque del Centro Lerma, donde sería como los primeros asentamientos humanos que se establecieron en la comunidad. Y finalmente el Cerro de Marañón, que se caracteriza principalmente, como podemos ver en esta imagen, una zona elevada donde se caracteriza por una serie de lomeríos en donde el punto más alto es de 65 metros. Aquí podemos ver también en la línea de costa cómo están justamente enfrente del mar, aquí. Y en Quila, pues también podemos observar cómo se mantiene inundada mucha de esta zona, en donde pues ya hay casas habitación, a pesar de haber sido una zona inundable en el pasado. En cuanto a los resultados de la parte cuantitativa, como les mencionaba, con las entrevistas se pudieron identificar 21 variables, tanto para los huracanes como para las lluvias extremas. Se identificaron 7 variables para cada uno de los indicadores de exposición, de sensibilidad y de capacidad adaptativa. Con base en estos valores ya obtenidos a partir de las encuestas, lo primero que se hizo fue hacer una correlación de Spearman. Aquí podemos observar, por ejemplo, que existe en esta matriz muchos valores en blanco, y esto es debido a que estas correlaciones pues no son significativas estadísticamente. Sin embargo, podemos ver otras en recuadros rojos y azules, en los cuales pues depende todos estos que se pueden observar si son correlaciones significativas. Sin embargo, les explico, por ejemplo, en esta, la exposición del hogar a huracanes está correlacionada fuertemente en 0.71 con respecto a los daños del hogar. Esto quiere decir que si pueden ver hay diferentes tonalidades de rojo. En este caso, el 0.71 que vemos aquí indica que hay una correlación fuertemente y además es positiva. Se podría decir de la siguiente manera, que a mayor exposición del hogar en los huracanes, hay mayores daños en el hogar. Por el contrario, en los recuadros azules hay una correlación negativa. Es decir, por ejemplo, en este caso, la dependencia económica está correlacionada con el empleo y el desempleo de manera negativa y es moderado. Es decir, que por ejemplo, que a mayor empleo en un hogar, existe menor dependencia económica. La matriz de correlación lo que nos ayuda a ver es el número de correlaciones que existen dentro de las variables para poder justificar una reducción de dimensiones, para poder identificar como patrones específicos o los factores que determinan como tal a la vulnerabilidad en Lerma. De esta manera, al encontrar estas correlaciones que les comento, fue factible hacer un análisis de componentes principales, tanto para huracanes como para lluvias extremas, y lo que se hizo primero para poder tener un buen índice de KMO y la esfericidad de Bartlett, que son como las dos pruebas que nos permiten identificar qué tan adecuado es hacer un ACP. Primero se hizo una matriz error anti-imagen, nos permitió identificar cuáles de estas variables, de estas 21 variables, eran adecuadas para integrarse dentro del análisis de componentes principales. En el caso de los huracanes solamente hubo 17 variables tomadas en cuenta, y en el caso de las lluvias extremas solamente se utilizaron 14. En el caso de huracanes podemos ver que se obtuvieron 7 componentes principales que explican el 71% de la varianza de la vulnerabilidad. Esto es, estos 7 componentes que engloban algunas de las variables analizadas, explican mayormente el por qué Lerma es vulnerable en 71%. En el caso de las lluvias extremas, el análisis de los componentes principales únicamente se obtuvieron 4,
y estos únicamente explican el 63.3% de la varianza. También el índice de KMO y las pruebas de esfericidad de Bartlett indican que esta prueba es adecuada. Y finalmente, pues aquí tenemos los componentes principales extraídos para huracanes, como pueden ver, y los tenemos también visualizados en este análisis de clúster, en un heat map, como le llaman, las diferentes variables que componen a la vulnerabilidad a huracanes, y podemos ver que el componente principal tienen altos valores que lo integran, y todos en su mayoría, salvo las estrategias de adaptación, como por ejemplo inundación de los hogares, exposición de los hogares a huracanes, el daño a hogar y el daño en la salud, son variables de lo que sería viniendo a ser la exposición. ¿Cómo se lee esto? Bueno, como al igual que en la correlación de Spearman, son variables que están fuertemente correlacionadas y de manera positiva. Es decir, que todas estas se explican a sí mismas. En el caso de, por ejemplo, del componente 2, aquí hay una correlación inversa entre el hacinamiento, que está fuertemente relacionado al empleo en la comunidad, pero que la dependencia económica se correlaciona de manera negativa con estas dos. Entonces, en cada uno de estos componentes, lo que tenemos son diferentes variables que de una u otra manera a lo largo del ERMA pueden explicar por qué los hogares son vulnerables a estas dos amenazas de cambio climático, en este caso particular a los huracanes. En el caso de las precipitaciones extremas tenemos lo mismo. El primer componente principal tenemos que son variables que componen a la exposición, como la incomunicación de la comunidad, el tiempo que le lleva a la comunidad recuperarse de las inundaciones, el tiempo que le toma a las casas recuperarse de las mismas, el nivel de agua que llega a meterse dentro de los hogares, el número de inundaciones que se da en el vecindario por año, así como la inundación de los hogares. Todas estas son pues variables de la exposición que están correlacionadas fuertemente y de manera positiva. En el caso del componente 2, al igual que en el anterior caso, el analfabetismo juega un papel antagónico a los materiales del hogar para hacer frente a las inundaciones, así como a las fuentes de energía para cocinar. Y bueno, finalmente, una vez establecido qué variables son adecuadas para poder explicar o determinar la vulnerabilidad dentro del ERMA, lo que se hizo fue hacer el cálculo como tal de la vulnerabilidad, tanto para huracanes como para lluvias extremas, y podemos notar, por ejemplo, que en el caso de los huracanes, para cada una de las 4 zonas, tanto sensibilidad como la capacidad adaptativa son más o menos similares. Sin embargo, la exposición es diferencial para cada una de ellas, y podemos ver cómo la exposición influye de manera significativa dentro de los valores de vulnerabilidad para cada uno de estas zonas, en donde la zona que tiene mayor vulnerabilidad es la zona costera, que está mayor expuesta a los huracanes, y la que menos, podría decirse, la que menos vulnerable es tanto la zona céntrica, que está un poco protegida, así como la zona elevada de Marañón. Y en cuanto a la vulnerabilidad para lluvias extremas, lo que tenemos aquí es que también hay una exposición muy diferenciada entre cada una de ellas, siendo la zona de Quila, la zona donde antiguamente era un humedal, hay una mayor exposición y sufren de más inundaciones. Sin embargo, en este caso, a diferencia de lo que es el análisis de vulnerabilidad a huracanes, podemos ver que la capacidad adaptativa es mucho mayor comparado con la capacidad adaptativa a huracanes. Por lo tanto, esto, al hacer el análisis matemático de la vulnerabilidad, pues nos da una vulnerabilidad más baja para todas las zonas. Entonces, pues realmente da una vulnerabilidad baja. Las conclusiones hasta ahora de este estudio, pues son que las principales amenazas del cambio climático presentes en mi zona de estudio son los huracanes y las precipitaciones extremas, que la mayoría de las estrategias que se implementan para afrontar estas amenazas son reactivas y no necesariamente de adaptación. La tercera es que las diferentes características geográficas pues contribuyen a diferenciar los impactos de cambio climático dentro de la misma comunidad del ERMA. La vulnerabilidad a huracanes podemos decir que es más compleja en términos de que existen más factores que influyen dentro de la misma,
y que no están correlacionadas entre sí, comparándose con factores que influyen en la vulnerabilidad a las precipitaciones extremas. También que las variables de exposición son los factores que más determinan mayormente a la vulnerabilidad en cuestión de huracanes y ciclones tropicales. Y finalmente, que aunque la exposición es diferencial ante lluvias extremas, la alta capacidad de todas las subzonas del ERMA pues las hacen poco vulnerables. Y bueno, finalmente quiero agradecer al Laboratorio de Biodiversidad Marina y Cambio Climático de ECOSUR, a todos los integrantes de tanto del laboratorio como de otros que me han apoyado, a mi asesor, a mi director de tesis, el doctor Daniel, a la doctora Dolores Molina, a la doctora Wilma Ruiz y a mis compañeras de laboratorio, Sara Balán, Valeria Moreno y Brenda Rivera. También faltó poner a uno de mis compañeros, a Daniel Rodríguez, que también su ayuda fue muy valiosa para mí. Y bueno, finalmente quiero también agradecer al espacio académico interactivo del programa de investigación en cambio climático por permitirme este espacio. Gracias por su atención. Muchas gracias, Oscar. Sin duda una interesante investigación. Vamos a pasar a la retroalimentación. Le voy Listo. a permitir leer gracias, la semblanza de la doctora Laura Elena Vidal. Ella es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con maestría en ciencias en el Departamento de Zoología de la Universidad de Columbia Británica y doctorado en ciencias del mar en Cinvestav, Mérida. Pertenece a la Red Internacional de Costas y Mares, Red de Gobernanza Colaborativa en México y Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Ha desarrollado investigación y publicaciones en temáticas emergentes del desarrollo costero en México para su manejo sustentable, que incluyen el análisis del riesgo local ante el cambio climático, pesquerías comerciales y recreativas y extracción de hidrocarburos en aguas marinas profundas. La doctora Vidal ha trabajado como investigadora dentro de la administración pública del sector pesquero y ha sido consultora de proyectos GEF para el Golfo de México y de BBT para la conservación de áreas de pesca recreativa marina. Ha sido profesora de enseñanza superior en universidad pública y privada de la región de la península de Yucatán desde hace más de 30 años. Ha impulsado la formación de un grupo multidisciplinario e interinstitucional llamado UMDI, SAL N Diagonal Mérida, Universidad Marista de Mérida, para la evaluación de la vulnerabilidad de las comunidades costeras ante eventos hidrometeorológicos y la elaboración de atlas de vulnerabilidad para comunidades costeras en Yucatán. Particularmente se ha interesado en la construcción de capacidades locales de gestión de riesgo costero y su adaptación al cambio climático, desde el enfoque del manejo integrado de zonas costeras, y ha participado en el programa de investigación en cambio climático, ya la hemos tenido aquí. Ha sido evaluadora y directora de tesis elaboradas por estudiantes de licenciatura y posgrado de la UNAM vinculados con el cambio climático, la gestión de recursos costeros y oceánicos y los conflictos de socioecosistemas costeros. Sus publicaciones incluyen artículos científicos de revistas indexadas y capítulos de libros sobre gestión y gobernanza costera, manejo integral de zonas costeras y modelación de ecosistemas. Ha participado en más de 50 simposios y congresos. Colabora desde hace 6 años con el The Hertz Research Institute a Texas A&M University Corpus Christi in the Gulf of Mexico Student Workshop on International Marine Management. Ha sido evaluador y árbitro de las revistas Ocean and Coastal Management, University y Ciencia Social y Ambiente Ecosur, Lajar y Jaina, de diversos comités académicos y consultivos, así como participante en la elaboración de OET del Golfo de México y de los estados de la península de Yucatán, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Y finalmente, sus líneas de investigación es gestión y gobernanza costera, manejo integrado de la zona costera, pesca recreativa deportiva, riesgo, vulnerabilidad y adaptación de zonas costeras ante eventos hidrometeorológicos y delitos y crímenes contra la biodiversidad costera. Muy interesante, doctora. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a los proyectos PIC por invitarme a participar en este espacio de interacción. Oscar, me da mucho gusto conocerte, considero que tu presentación fue muy ordenada, muy adecuada, muy bien pensada. Bueno, me complace mucho que existan alumnos y nuevos jóvenes estudiantes y científicos pensando en la vulnerabilidad local, ¿no?
Es el primer comentario que considero que ha puesto mucha atención al tema de dónde están las emisiones de gases de efecto invernadero y cómo contribuimos a la amenaza, pero en realidad no estamos creo que ni siquiera rankeados en los 10 primeros países, ¿no?, que contribuimos a las amenazas, pero sí somos uno de los primeros países cuya vulnerabilidad, sobre todo en las zonas costeras, es extremadamente relevante, y es en donde nos hace falta construir capacidades, ¿no?, para disminuirlas y atenderlas. Tu investigación claramente contribuye a un escenario donde confluyen toda la información que se puede generar al respecto de la vulnerabilidad y la posibilidad de usar esa información para el diseño de políticas públicas en ese contexto, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer con la gente? No solamente cómo vamos a involucrar a los empresarios y a la industria, sino qué vamos a hacer con la gente sujeta a estas condiciones. Entonces, bueno, me parece que tu tema sigue siendo extremadamente pertinente. En la forma en la que yo considero que puede contribuir a tu visión o a el diseño de tu investigación es hacerte algunas preguntas, ¿no? Primero me gustaría que nos platicaras un poquito más cómo seleccionaste esos indicadores. Mencionaste una gama muy amplia de indicadores, unos incluyen aspectos desde alfabetismo, ¿no? Otros tienen que ver con el hacinamiento de las personas, otros tienen que ver con las respuestas, o sea, es una variedad muy amplia de temas, de variables. ¿Cómo las seleccionaste? ¿Cómo decidiste que esas iban a ser las relevantes para tu investigación? Esa sería la primera pregunta. No sé si quieres contestármela y vamos interactuando en esta forma. Sí, doctora, me parece bien, muchas gracias. La forma en la que fui seleccionando todas, o bueno, cada una de estas variables fue en función de detectar como principalmente la problemática a las que se enfrentan ellos, ¿no? Por ejemplo, ante huracanes, ellos me comentan que una de las situaciones que más les ocupaban es que mucha gente era incapaz como de volver a su hogar, al menos en la línea de costa, porque pues no tienen como el suficiente poder adquisitivo, no tienen pues ningún seguro, no tienen una fuente de empleo estable que les permitiera como poder restablecerse, ¿no? Restablecer su hogar. Entonces, leyendo un poco en la literatura de las diferentes, por así que revistas indexadas que hablan sobre índices de vulnerabilidad social en cuanto a huracanes y en cuanto a precipitaciones extremas, estuve haciendo como una revisión de la literatura de todas ellas y estuvimos como revisando cuáles de estas, dentro de estos artículos, tenían el mayor impacto dentro de la vulnerabilidad y lo estuvimos cotejando con, ahora sí que la realidad de la comunidad costera en Lerma, con base en todo lo que nos habían dicho en las entrevistas, para poder determinar que estas eran las variables adecuadas. Así fue como lo hicimos. Entonces estoy entendiendo que los valores que tú asignaste a las variables estuvieron en función de lo que te dijeron los entrevistados, ¿verdad? Sí. Ok, y entonces habrá algunas de las variables, nos puedes comentar si hay algunas de las variables que de plano no consideraron relevantes para nada y tuviste que sacar de tu investigación, que estaban reportadas en la literatura, que se consideraban relevantes en algunos escenarios, pero no fueron pertinentes para nada en el escenario particular. Sí, es correcto. ¿Como cuáles, por ejemplo? Principalmente para lluvias extremas, pero también para huracanes. Por ejemplo, en huracanes, en alfabetismo, consideraron algunos como una fuente de capacidad adaptativa que le permitía a la gente como enterarse o saber qué era lo que acontecía. Sin embargo, aquí en estudio, pues no tuvo ningún peso durante el análisis de matriz antiimagen. No tenía un peso significativo que contribuyera dentro de los componentes principales. De igual forma, las estrategias de adaptación, que en muchos los mencionan como un indicador muy fuerte, una variable muy fuerte para indicador de capacidad adaptativa, en ninguno de los dos casos tuvo peso. Porque, como establecía en las imágenes donde hay las estrategias, la mayoría, salvo la elevación de cimientos o la mejora de materiales, la mayoría de las estrategias son prácticamente más reactivas, ¿no? No son de adaptación y en muchos casos pues ni siquiera tienen pues estrategias. O sea, muchas veces es irse con sus vecinos a otras localidades, otras comunidades o incluso guardarse dentro de lo que serían los albergues, ¿no? Ok, entonces ahí hay un área de oportunidad definitivamente porque la literatura, por ejemplo, en el caso de la variable que mencionaste de alfabetismo, ¿no? La literatura reporta que el alfabetismo es una de las condiciones críticas
para tan solo reconocer la condición de amenaza, ¿no? Y Ujú. después, pues cómo te enteras, cómo te involucras y cómo reaccionas. Y sin embargo, lo que notamos en los municipios costeros es que el nivel de alfabetismo es muy bajo, ¿no? Entonces, pues para una persona que lo está estudiando desde el punto de vista del alfabetismo, esa variable sí debería ser muy relevante, pero por alguna razón los entrevistados no lo mencionan. A lo mejor es un aspecto que hace falta visualizar más, ¿no? Entre las personas, que es un componente crítico. Y así tal vez sucediera con algunas otras de las variables, porque la gente o no las comprendía muy bien, ¿no? O no quedan muy claros de qué forma contribuyen. Y estoy de acuerdo. Claro. Bueno, entonces eso creo que es una de las conclusiones interesantes que podrías agregar en tu investigación. O sea, de estos indicadores que seleccionaste, ¿cuáles podrían ser áreas de exploración, ¿no? De mayor investigación, porque pues cualquier persona que ha trabajado en la costa los notaría como relevantes, ¿no? Hay algunas otras variables, esa sí no la alcancé a notar. Hay otras variables, por ejemplo, en mi experiencia, aparecen un poco diluidas en la literatura, que tiene que ver con las redes sociales, por ejemplo. No sé si tú tienes alguna similar. Sí, de hecho, ¿Sí? ¿Cómo se llama en tu caso? bueno, más bien, no las incluimos porque dentro de las entrevistas estuvimos preguntando a los líderes de las colonias si había como una forma de organización, ¿no? O sea, una Ujú, organización vecinal en la cual se organizaran entre ellos para poder adelantarse o para poder abordar los problemas que tenían que ver con los huracanes o con las lluvias, ujú, pero en realidad no están organizados. ujú. Entonces, por eso es que decidimos no incluirlas, pero sí, evidentemente en la literatura reportan que eso es una variable muy importante de los indicadores de capacidad adaptativa. Exacto, por ejemplo, en mi experiencia, te decía yo, es un indicador que pareciera que podría pasar fácilmente desapercibido si se enfoca particularmente a la reacción, a la prevención de efectos de adaptación o en condiciones de riesgo, y sin embargo son críticas para que la gente se recupere, por ejemplo, ¿no? Podría haber un indicador relacionado con el ingreso y de pronto una persona a lo mejor no tiene un tan fortalecido ingreso, pero si tiene los vínculos adecuados, entonces fácilmente responde con mayor velocidad o mejor condición, ¿no? Que uno que Ujú. tiene mejor ingreso, pero no tiene relaciones sociales. Bueno, entonces también considero que eso es un aspecto interesante a discutir, porque algunas de las variables no aparecen, ¿no? En las respuestas. Otro que está relacionado con los indicadores es la escala. La escala, según lo que yo estoy entendiendo, cuando tú te acercaste a estos diferentes actores que mencionabas que son líderes de pescadores, líderes de colonia, ex líderes de la comunidad o ejidatarios. Entonces, cuando tú les preguntabas sobre el grupo el cual lideraban, o les preguntabas sobre la zona en la que vivían, o le preguntabas a él como individuo, ¿cómo percibes que era su respuesta? Porque uno de los aspectos que también yo he notado, interesantes de notar, es que la vulnerabilidad, por supuesto, no es la misma por individuo que por hogar, que por manzana, ¿no? Que por grupo de personas dedicados a una actividad o que por comunidad. Entonces, lo que estoy entendiendo en tu investigación es que tú quieres llegar a algún tipo de propuestas comunitarias, ¿no? A nivel de comunidad, pero a lo mejor las respuestas en algunos casos fueron por grupos, ¿no? Entonces, ahí siempre tenemos un reto de cómo escalamos la información que puede ser obtenida por individuo, por hogar o por manzana a un nivel de comunidad. Ujú. Bueno, por ejemplo, ¿cuál fue tu experiencia al respecto de eso? La escala en la cual obtienes información. Ok, sí, doctora. Bueno, a través de cuando hicimos las entrevistas semiestructuradas, como lo que quisimos hacer es obtener información un poquito a profundidad, se preguntó en base a, por ejemplo, a la situación que viven con respecto a algunas amenazas ligadas al clima, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a lluvias, en cuanto a huracanes, en cuanto a sequías, y se les preguntó primero cuál era su experiencia a nivel personal, su experiencia a nivel de hogar, su experiencia a nivel de calle como tal, y también se les preguntó por el nivel de relevancia que tenían algunos, también se les preguntó a nivel general de comunidad, cómo vivían los problemas o qué problemas ellos notaban que había dentro de su comunidad o dentro de su hogar, ¿no? Por ejemplo. Y sí, efectivamente, muchos desde su perspectiva notaban o hacían mucho hincapié que a ellos no les afectaba como tal, pero sí notaban cómo a nivel de comunidad, por ejemplo, el acceso a la comunidad que antes había solo una carretera, pues les afectaba muchísimo porque ahí era donde se suministraban de materia prima,
o de alimentos. Entonces esto les afectaba muchísimo, así como pues la ayuda también tardaba en llegar, ¿no? Y sobre todo de la gente que tenía que trabajar en la ciudad de Campeche, pues era imposible que pudieran como ir hasta allá. Entonces, pero por el otro lado había mucha gente que, por ejemplo, era pescadora y ellos decían, no, pues a mí únicamente me afecta en que yo, por ejemplo, no puedo salir a pescar, no puedo, pues, generar mi sustento pero afortunadamente, pues mi esposa y mis hijos tenían esa capacidad como de estar dedicándose en otras cuestiones que me permitían, pues, tener como permitirme esa como facilidad de no trabajar, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno les preguntaba qué es lo que sucedía con la comunidad en general o si les afectaba a ellos el salir o no salir de la comunidad, pues decían que no, que de hecho ellos ni siquiera se habían como enterado en su momento que la comunidad había perdido accesibilidad. Entonces sí es un poco contrastante, como depende mucho, o sea, dentro de una misma comunidad uno se imagina que más o menos comparten problemas similares, pero la verdad o la realidad es que no es así, ¿no? O sea, cada uno de ellos muchas veces ve desde su propia perspectiva y desde ahora sí que las fuentes de ingreso que ellos tienen principalmente. Exacto, entonces, bueno, cuando hagas tu discusión, a lo mejor es importante eso, que refuerces el asunto de a quién va dirigida las conclusiones, ¿no? En qué escala va dirigida las conclusiones, porque no va a ser lo mismo en los diferentes niveles. Entonces, eso por otro lado. En tu metodología tú mencionas que haces un índice de vulnerabilidad social agregado, contemplando el índice de exposición que obtienes, el de sensibilidad y restándole el de capacidad de adaptación. Hasta donde yo comprendí con el resumen y con lo que expusiste, fuiste sumando cada una de las asignaciones de cada una de las variables que correspondían a la exposición o que correspondían a la sensibilidad o la capacidad adaptativa. Pero si comprendí bien, a todas las asignaste un mismo peso, ¿no? Pese a que después cuando hiciste las correlaciones, tú notabas que algunas de las variables sí tenían más peso, o al menos se relacionaban más adecuadamente con la vulnerabilidad ante huracanes o ante lluvias. ¿Estoy en lo correcto? Sí, salvo que la asignación de pesos no se le dio el mismo peso a todos. Se iba a hacer como esa prueba, pero en la literatura se encontró que, bueno, efectivamente no todas las variables juegan el mismo peso, ¿no? Entonces, a cada una de las respuestas que nos iban a dando los encuestados, se les fue haciendo una escala de Likert, ¿no? Haciendo una asignación de pesos entre 0 a 5, en donde 5 era el más vulnerable y 0 era pues para nada vulnerable, ¿no? Entonces, dependiendo de la respuesta que daba cada uno de ellos, era como se le agregaba el valor como tal. O sea, fue más a la respuesta, no tanto a la variable. Ya una vez después te sumaron estos valores para asignarle ahora sí que el peso a cada una de las variables y ya poder calcular lo que es la vulnerabilidad. Sí, pero a lo que me refiero es, o sea, una cosa es que las personas cuando las encuestaste le asignaron el valor 5, le asignaron el valor 1, ¿no? Dependiendo de su percepción. Y la otra es cuando tú agregas los resultados de cada una de las variables, a algunas le puedes dar más peso que a otras. Me voy a explicar un poco mejor. Por ejemplo, nosotros te decía que en la experiencia aquí en Yucatán hemos notado que el aspecto de redes sociales, es un aspecto extremadamente más relevante que el ingreso del actor, ¿no? Por ejemplo, o de la comunidad o de la manzana. Entonces, cuando se hace la sumatoria de cada uno de los indicadores, no le pones el mismo valor a cada una, sino que le asignas un peso ponderado de acuerdo a la importancia local. ¿Por qué considero que eso es relevante? Que a lo mejor podrías explorar si es de interés, porque eso es justamente parte de lo que hace diferente a una comunidad de otra, ¿no? En una comunidad, la sumatoria podría darle un peso ponderado más a los aspectos sociales y a otro, a lo mejor en un contexto diferente, podría darle más el peso a la exposición. Y entonces, digamos, la manipulación matemática de las variables puede ser muy distinta cuando el peso ponderado de cada una de las variables individuales contribuye de una forma distinta. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, a lo mejor esa es una cosa que puedes explorar. ¿Por qué creo que es relevante? Porque después, cuando tú haces las correlaciones y obtienes justamente el peso particular en las correlaciones que tiene cada una de las variables, pues ahí ya tienes una fuente, ¿no? De cuál debería de tener más peso cuando las agregas, ¿no? Porque esa es una de las habilidades de los indicadores, de los índices, ¿no? Las más agregas y más le pones, todos valen lo mismo, pues ahí vas perdiendo mucho del detalle. Entonces yo creo que eso resalta características de contexto local que son extremadamente relevantes cuando tú comparas una comunidad urbana a una comunidad rural o a una que está híbrida, ¿no? Como Lerma, urbana rural. Eso hace una palpable diferencia, considero. Hiciste un ejercicio también, creo, muy
adecuado de zonificación de las comunidades. Y lo hiciste este ejercicio en términos de la exposición, hasta donde entendí. Algunas están más al nivel del mar, ¿no? Otras están en los lomeríos, otra ha sido degradada, etcétera. Estoy entendiendo que los análisis que hiciste de los 87 actores que entrevistaste, al final no las hiciste por zonas. O sea, este mismo análisis que nos presentaste no lo hiciste por zonas, lo hiciste por todos los individuos, los casi 90 individuos agregados, ¿verdad? No, sí lo hice por zonas. Sí, lo hiciste por zonas. Sí, Ok. fue el número de encuestas que se hizo fue por zona. El número de casas se sacó una fórmula y con eso sacamos un aproximado del número de encuestas que se tenían que realizar en cada una de las zonas. Entonces, ¿tú tienes un índice de vulnerabilidad social por cada zona? Sí, ¿Sí? Ah, ok, sí, ok. sí. Eso creo que no lo mencionaste. Sí, es que definitivamente lo que se nota también es que la vulnerabilidad social es algo espacialmente heterogéneo, ¿no? Entonces es muy importante resaltar que esta heterogeneidad no solamente es por la exposición, sino que algunas de las otras variables que pueden ser variables como si las personas son migrantes, ¿no? Que me parece en las zonas costeras es uno extremadamente importante. Sí. Son distintas, o sea, es lo que hace la diferencia en por qué el índice de vulnerabilidad, por qué es distinta, porque algunos de los elementos de esa zona particular resaltan, ¿no? Mayor su vulnerabilidad. Y es muy fácil para las autoridades asumir que tiene que ver simplemente por dónde están ubicadas físicamente, pero no, muchas veces tiene que ver con la conformación, te digo, de si son migrantes, de si es una población más joven, ¿no? O gente que tiene más experiencia en enfrentar las amenazas, etcétera. Eso creo que para la discusión también es importante resaltar. Y si ya lo hiciste, el índice de vulnerabilidad por zona, pues resáltalo también, ¿no? Porque eso considero que es de los aspectos importantes. Bueno, y Sí, ya de para acuerdo. terminar, cuando tú propones en tu último objetivo factores que contribuyen más a la vulnerabilidad para diseñar estrategias, ¿cómo qué tipo de estrategias estás pensando? ¿Quieres estrategias justamente por zona? ¿Quieres estrategias más con la construcción de capacidades de los miembros de esa zona? ¿O estás pensando en estrategias sectoriales o, no sé, comisarías, municipales? ¿Qué tienes en mente? Pues originalmente uno de los objetivos de mi tesis era generar estas estrategias en función de yo mostrarles la vulnerabilidad que tienen, cuáles son como estos puntos débiles a la misma comunidad a través de talleres formados por diferentes actores, o sea, por la población como por las autoridades pertinentes, incluso pues, si se pudiera hasta ONGs, y pues que ellos mismos, entre ellos, de manera participativa, construyeran sus propias estrategias de adaptación. Yo ser como, bueno, el equipo de trabajo ser como una especie de mediador, fuera guiando, facilitador que fuera guiando a través de esta información que se genera de manera científica y enseñárselo para que ellos pudieran como idear sus propias estrategias a nivel de comunidad, ¿no? Obviamente, pues ahorita que ya tengo estos resultados, definitivamente se necesitaría, bueno, yo considero que se necesitaría generar estrategias en función de cada una de estas zonas, ¿no? Que fueran más adecuadas o más específicas a las necesidades de cada uno de los habitantes que viven en su respectiva zona con sus respectivos problemas, ¿no? De otra forma, pues estaría como, pues trabajando lo que habitualmente se trabaja, ¿no? O sea, se crean estrategias muy generales a nivel nacional y pues muchas de estas luego no permean en comunidades locales, ¿no? Y pues terminan siendo afectadas a pesar de que hay como una estrategia a seguir. Bueno, esto te lo menciono porque, bueno, claramente este tipo de información resulta muy valiosa para hacer un atlas de vulnerabilidad, ¿no? En primer lugar. Y entonces, espacialmente, de forma explícita, ubicar en dónde están los mayores retos de vulnerabilidad para que las autoridades optimicen sus esfuerzos de evacuación o sus esfuerzos de capacitación o lo que tengan que hacer, ¿no? Sin embargo, sí creo que es necesario que las personas que nos dedicamos a estos temas de vulnerabilidad en las comunidades costeras lo saquemos claramente de solamente el contexto de protección civil, porque lo que construye la vulnerabilidad no tiene que ver nada más con la respuesta de protección civil, es la condición de contexto previa, ¿no? Tú te estás enfrentando a una amenaza, sí, pero estás enfrentándolo de una forma diferenciada de acuerdo a tus características. Ujú. Entonces, sí es necesario que lo saquemos de cualquier tipo de estrategia que sea solamente hacer un atlas, ¿no? O sea, es necesario, definitivamente indispensable, pero no puede ser lo único, ¿no? Porque si no, Sí. entonces, se lo mandan a la sección de protección civil, ya listo, ahí tienes tu información y todo lo demás se diluye. Entonces, si una de las variables que es extremadamente relevante tiene que ver, como decíamos al principio, con aspectos como
como alfabetismo, pues no lo va a entender para nada el sector de protección civil porque no es área de su competencia educar a la gente, ¿no? Y sin embargo es una variable crucial en la adaptación, ¿no? O sea, tan solo en la comprensión del riesgo, pero también en la adaptación, ¿no? Bueno, Exacto. como sugerencia te sugiero que tienes material para no enfocarlo solamente a una estrategia que le sirva a protección civil. Tiene que haber Ujú. otra planteamiento que incluya a los otros sectores, porque considero que el tema de riesgo, en riesgo en general, no particularmente la vulnerabilidad, el tema de riesgo tiene que ser un tema transversal a los sectores, transversal a los grupos sociales. Claro. Solamente así va a ser adecuadamente atendido, ¿no? Ujú. No sé si hay alguna otra cosa que quisieras comentar. Sí, estas son las como me están preguntando ahí un poco en el chat que si eran las únicas como amenazas, ¿no? Derivadas del cambio climático. Son muchas, o sea, hay varias. También, por ejemplo, a ellos les está empezando a afectar mucho las altas temperaturas. De hecho, es un problema porque muchos de los ejidatarios han dejado de sembrar justo por eso, por la falta de agua. Las lluvias, el patrón de lluvias se ha modificado tanto que ya no pueden ellos sembrar y cosechar. De hecho, eran productores de azucena ahí y muchos ya definitivamente suspendieron la siembra de este recurso. Entonces, solamente se consideran estas dos porque son las que más problemas les causa a las personas, ¿no? A los habitantes de Lerma en las 4 subzonas, por así decirlo, porque en realidad, pues, por ejemplo, muchos ejidatarios, el pacto que recibieron ya hizo tanto daño que pues ya no hay como tal tantos ejidatarios. Creo que, Oscar, hay una pregunta interesante que tal vez valdría la pena, ya que estamos aquí varias personas interesadas en el tema, contestar. Alguien te pregunta si esta condición de vulnerabilidad existe en otras comunidades costeras. Definitivamente, o sea, todas las comunidades costeras se enfrentan a diferentes amenazas, pero como lo indicaba la doctora Elena, pues cada una lo enfrenta de diferente manera, ¿no? Por esta cuestión de diferencia entre las características en el contexto de cada una de estas comunidades, social, económico, político, incluso hasta histórico y geográfico. Entonces, lo ideal sería como hacer estudios en zonas costeras que tengan como este foco rojo donde se cree que hay una gran vulnerabilidad o sean de importancia desde cierto punto de vista para poder identificar cuáles son las amenazas a las cuales se están enfrentando, quiénes son los más vulnerables dentro de estas zonas, exactamente a qué son vulnerables, porque pueden ser otras amenazas en otras zonas costeras y sobre todo también entender por qué son vulnerables. Esto es como la última pregunta, algo muy crucial para poder determinar como una línea de acción, ¿no? Y saber qué es lo que se tiene que hacer para reducir o aumentar, mejor dicho, la respuesta ante estas amenazas de parte de la comunidad. Sí, por ejemplo, si a mí me permiten complementar, el asunto es que el análisis de la vulnerabilidad social ante el cambio climático y otro tipo de amenazas es una camisa única para cada comunidad, ¿no? La metodología puede ser utilizada para comparar escenarios, pero el contexto suele ser muy distinto. Por supuesto, los resultados son muy distintos y cada una debe tener sus propias respuestas. ¿Cuál es uno de los grandes retos que tenemos? Tan solo el instrumento que decíamos hace un rato, que es el Atlas de Riesgo o el Atlas de Vulnerabilidad, está diseñado en escalas espaciales muy grandes. Entonces, comunidades costeras muy chicas, como, no sé, no mencionaste cuántos habitantes, no creo que lo mencionaste, pero ¿cuántos habitantes hay en Lerma? Aproximadamente 10,000. Por ejemplo, 10,000. Pero no, en Yucatán, por ejemplo, tenemos comunidades que son de 2,000 habitantes. Entonces, lo que sucede en una comunidad de 2,000 habitantes, 3,000 habitantes, no aparece en los atlas de riesgo y de vulnerabilidad del Estado, ¿no? Es una escala tan pequeñita. Y sin embargo, tenemos más de 44,000 comunidades costeras de esos tamaños en el país. Entonces, va a ser imposible que con estudios muy genéricos a nivel de Estado, a niveles federales, se puede atender la vulnerabilidad. Es algo que tiene que surgir desde una visión definitivamente local. Ujú, así es. Muy interesante toda la retroalimentación. Muchas gracias, doctora, por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Oscar, por esta presentación que es bastante interesante y sin embargo, pues abona, ¿no? Abona al conocimiento y es una invitación para todos aquellos que están haciendo su tesis, ya sea de licenciatura, de maestría o doctorado, que quieran tener otro enfoque o recibir una retroalimentación anexas todo su proceso de titulación. Con mucho gusto estamos en el PINC con esa idea de poderlos ayudar. Nuestro próximo seminario es el 29 de mayo y lleva por título Democracia, Movimientos Campesinos y Cambio Climático en México.
1959-2011 por la doctora Diana Alejandra Méndez Rojas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y la que sigue es Pulsar, del 17 de mayo al 6 de septiembre del 2025 en el Museo Universitario de Ciencias y Arte. Es una exposición sobre cambio climático y medio ambiente. Les recomiendo que vayan, está muy padre. Y la entrada es libre. Es el circuito universitario enfrente a la Biblioteca Central, a un costado de la Facultad de Arquitectura. Aquí les dejamos el número de teléfono y el correo por si tienen alguna duda con respecto a este evento. Y finalmente ya estamos a días de que cierre esta convocatoria para el Premio de Poesía Letras por el Cambio Climático 2025. A esos que les gusta inventarlas. Ahí está el meme cuando te das cuenta de que estás perdiendo la oportunidad de participar en el premio de poesía. Entonces, no se la pierdan si conocen algún poeta y por ahí de sus amigos pueden participar en este concurso de poesía por el cambio climático. De mi parte es todo. El programa de investigación en cambio climático les agradece su participación y espera verlos en próximos eventos. Que tengan ustedes buena tarde y muy buen provecho. Hasta luego. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, buena tarde a todos.